A ver, ¿y si te dijera que gran parte de lo que creemos saber sobre el matrimonio, el divorcio y el volver a casarse podría estar basado en una interpretación, digamos, un poco desviada de los textos originales? Pues bien, hoy nos metemos de lleno en este tema, sin filtros, directos al grano, para intentar desentrañar esa verdad inalterable que dicen las Escrituras. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde viene toda esta confusión? Es que es increíble. Bueno, el punto de partida de nuestro análisis de hoy es que muchas de las ideas que damos por sentadas chocan de frente con lo que era la norma original en las Escrituras. Y claro, vamos a ver por qué pasa esto. Para empezar, fijaos en este contraste porque es brutal. Por un lado tenemos lo que se suele pensar, que el divorcio por adulterio está permitido y que, bueno, te puedes volver a casar. Lógico, ¿no? Pero, un momento, ¿qué dicen los textos originales? Pues algo que no tiene nada que ver. Dicen que el pacto es para toda la vida y que si te vuelves a casar mientras tu pareja vive, eso es adulterio. Ahí está la tensión, justo en medio de esas dos ideas, y es lo que vamos a desgranar. Vale, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pues aquí tenemos el plan. Empezaremos con la norma original, la idea de la creación. Luego veremos por qué Moisés hizo esa concesión tan famosa. Nos meteremos de cabeza en Deuteronomio 24, que es el meollo de la confusión. Después, cómo Yahshua lo restaura todo. Y cerraremos con el pacto de por vida y la verdad inalterable. Empezamos por el principio de todo, la norma original. ¿Cuál era la idea desde el comienzo? Pues muy sencillo, un vínculo para toda la vida, irrompible. Eso de ser una sola carne. Y esta frase de Yahusha lo deja clarísimo. Lo que Yahweh ha unido, que no lo separe el hombre. Ojo, que esto no es un consejo ni una sugerencia. Es una declaración de principios sobre la intención original. Podríamos decir que es el punto de partida sobre el que se construye todo lo demás. Claro, y aquí es donde la cosa se complica. Si el plan original era que fuera irrompible, ¿de dónde narices sale el divorcio? Bueno, pues la respuesta está en una especie de parche, una regulación temporal que nunca fue parte del plan original. Fue una concesión, como veremos, por la dureza del corazón humano. Y aquí está el quid de la cuestión. Yahusha lo explica perfectamente. Dice que Moisés lo permitió por la dureza de vuestros corazones, pero, y este pero es gigante, desde el principio no fue así. Esa frase, desde el principio no fue así, lo cambia todo. Nos dice que la norma original, la de la creación, sigue siendo la verdadera referencia. A ver, para entender por qué Moisés hizo lo que hizo, hay que ponerse en situación. Estamos hablando de una crisis social tremenda. Los hombres simplemente abandonaban a sus mujeres, sin más, como si fueran un objeto de usar y tirar. Las dejaban en la calle sin protección, sin dinero, sin nada. O sea, la regulación de Moisés no fue un «venga, vía libre al divorcio», para nada. Fue una medida de emergencia, un intento de controlar el desastre y darles a esas mujeres un mínimo amparo legal para que pudieran sobrevivir. Venga, pues vamos al lío, al texto que está en el centro de toda la polémica, Deuteronomio 24. Aquí es donde se originan casi todos los malentendidos. Y para aclararlo, no queda otra que ir a las palabras originales, a la terminología hebrea, para desmontar las ideas que no encajan. La frase clave aquí es erbat dabar. En hebreo, esto viene a significar algo así como una cuestión de desnudez, una indecencia, una exposición vergonzosa. Pero lo más importante es lo que no es. No es adulterio. Y esto es crucial. ¿Por qué? Pues porque según la Torá, el castigo por adulterio no era el divorcio, era la pena de muerte. Así que erbat dabar tiene que ser otra cosa. Y con esto llegamos al momento cumbre. Yahshua se planta frente a todas esas interpretaciones retorcidas que circulaban en su época. Y lo que hace no es inventarse una ley nueva, no. Lo que hace es restaurar la ley original, la de la creación. Y de paso, aclarar qué significaba de verdad esa famosa excepción. La palabra griega que usa Yahshua aquí es porneia. Y atentos, porque aquí está la clave de todo el asunto. Según estos textos, porneia no se refiere a una infidelidad dentro de un matrimonio que es válido. No, se refiere a uniones que eran ilegales desde el minuto uno. Uniones que nunca deberían haberse producido, como el incesto y otras relaciones prohibidas. Básicamente, relaciones que, a ojos de la ley de la Torá, nunca fueron un matrimonio de verdad. ¿Y qué tipo de uniones son estas? ¿Estas porneia? Pues en Levítico 18 tenemos una lista bastante clara. Hablamos de relaciones con familiares muy cercanos, la madre, la madrastra, una hermana, la nieta, una tía, ese tipo de uniones. Son esas relaciones las que, según esta interpretación, no eran válidas y por tanto había que disolverlas. Así que queda claro que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Por un lado, romper un matrimonio válido, un pacto de una sola carne, que según esto está prohibido, y por otro lado, disolver una unión que es ilegal de por sí, una porneia, que no solo se permite, sino que se exige. Son dos escenarios que no tienen nada que ver.
Y es que hay que entender bien el contexto de Mateo 19, porque es fundamental. Muchas veces se piensa que le preguntaron a Yahusha sobre el adulterio, pero no fue así. La pregunta de los fariseos fue mucho más amplia. ¿Nos podemos divorciar por cualquier cosa? Básicamente, estaban buscando un resquicio legal para justificar su cultura de divorcio a la carta. La respuesta de Yahusha no fue darles una nueva excusa, sino corregir de raíz esa mentalidad tan laxa. Bueno, y para ver que esta idea no era algo aislado, sino que tenía coherencia, vamos a ver qué decía el apóstol Pablo. En sus escritos queda bastante claro que esta norma, la del matrimonio para siempre, se enseñaba de forma muy consistente en las primeras comunidades. Pablo, en esto es cristalino. Lo dice en Romanos, sin rodeos. La mujer está ligada a su marido mientras él viva. Más claro imposible. No deja lugar a dudas sobre cuánto dura el pacto. Y justo después va al grano con la consecuencia de romper ese pacto. Si se casa con otro mientras el primero vive, se le llama adúltera. Es un mensaje directo, tajante, y que encaja perfectamente con lo que enseñó Yahushua. O sea, que si juntamos las piezas, la enseñanza que nos presentan estas fuentes es una fórmula muy simple. Volverse a casar mientras tu cónyuge del pacto original sigue vivo es igual a adulterio. Así de directo. Y con esto llegamos ya a la recta final. Vamos a poner en orden todo lo que hemos visto y a resumirlo para que queden claros los principios fundamentales. A ver, vamos a resumir todo en esta tabla para que quede bien claro. Primero, el papel de Moisés. No creó una ley para divorciarse, sino que intentó gestionar un problema social enorme. Segundo, la única causa para disolver una unión según estos textos, la porneia, es decir, una unión que era ilegal desde el principio. Tercero, el adulterio. Es un pecado, por supuesto, pero no disuelve el pacto matrimonial. Cuarto, las segundas nupcias. Si el cónyuge del pacto sigue vivo, es adulterio. Y por último, el fin del pacto, solo y exclusivamente con la muerte de uno de los dos. Y así cerramos el círculo y volvemos a la pregunta del principio. Después de este recorrido, desde la creación, pasando por la concesión de Moisés, la restauración de Yahshua y la confirmación de los apóstoles, la pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Hasta qué punto se alinea lo que se cree hoy en día con esa norma original que hemos estado analizando? Ahí queda la reflexión.